Nos vamos a ocupar en este segundo apartado de errores comunes en la redacción académica, en primer lugar, de aquellas cuestiones que tienen que ver con el estilo de redacción. Así, en este primer texto que tienen a su disposición, lo primero que llama la atención es la falta de distribución de las distintas ideas en párrafos. En segundo lugar, si lo leyéramos con más detenimiento, nos daríamos cuenta también de que las ideas se repiten, de que hay una tendencia al rodeo, a la redundancia. Por ejemplo, en la segunda frase, dice, cuando los niños llegan a la escuela primaria ya han completado, en circunstancias normales, excluimos toda patología o situación anómala. Pues bien, ahí tendríamos la primera redundancia. Si estamos hablando de circunstancias normales, esto ya por sí mismo excluye toda patología o situación anómala, por lo que esta repetición se consideraría innecesaria. En este segundo fragmento, que dice lo siguiente, los habitantes hispanos de California se consideran con todo derecho nativos, aquella es su patria original, los ven como extranjeros por un recrudecimiento de la xenofobia que está aumentando en los últimos tiempos. Quieren que se avergüencen de sí mismos, pero estos saben que tienen derecho a usar el dialecto, que es tan válido como cualquier otro. Bien, aquí vemos claramente que hay problemas con la cohesión textual del texto y, en segundo lugar, hay una presuposición incorrecta por parte de quien escribe de la información que el lector conoce. Así, vamos a tener problemas para identificar la referencia, por ejemplo, de algunos elementos deícticos como en aquella es su patria original, o en algunos casos en la identificación del sujeto o del agente, como sucede, por ejemplo, en los ven como extranjeros. ¿Quién los ve como extranjeros? Finalmente, hay un pequeño problema también de redundancia, como sucede en un recrudecimiento de la xenofobia que está aumentando en los últimos tiempos. Bien, la propia palabra recrudecimiento incluye en su significado ese aumento al que se hace referencia inmediatamente después. Como consejo práctico, cuando estamos leyendo debemos intentar determinar el alcance de las referencias y para ello es conveniente prestar especial atención a los elementos deícticos como veíamos en aquella o en estos, dice, pero estos saben que tienen derecho, y también a los elementos anafóricos. Bien, en este segundo párrafo, que dice lo siguiente, los estudios de disponibilidad léxica, originados en Francia a mediados del siglo XIX, pero extendidos en gran medida en todo el ámbito hispanohablante, responden a dos objetivos fundamentales. Por un lado, la búsqueda de métodos más simples y eficaces para establecer y ordenar el vocabulario disponible de una colectividad y con ello elaborar diccionarios alternativos a los diccionarios tradicionales cargados de términos arcaicos y voces subjetivas seleccionadas por el lexicógrafo. Y por otro lado, contar con una base científica sólida a la hora de establecer el vocabulario que forma parte del lexicón de los hablantes instruidos, de forma que éste pueda utilizarse en la formulación de estrategias metodológicas orientadas a la enseñanza de la lengua materna y extranjera. Bien, como se ha podido ver en la lectura en voz alta de este fragmento, hay un claro problema con la longitud de la oración. De hecho, todo el párrafo constituye una única oración. Y esto es un error bastante común en los trabajos académicos, el uso de frases demasiado largas que dificultan la lectura y que, por tanto, debemos intentar evitar. El estilo académico se caracteriza precisamente por lo contrario, por un estilo breve y lo más preciso posible. Veamos ahora otro ejemplo. En este caso, el texto dice lo siguiente. Por otro lado, también hemos de apuntar algunas de las dificultades más frecuentes a las que se enfrentan los alumnos germanoparlantes cuando estudian español. Así es interesante señalar que se producen interferencias en relación con el género de algunos sustantivos y no debemos olvidar tampoco mencionar los problemas con ser y estar. Bien, aquí la inadecuación de estilo tiene que ver con el empleo de fórmulas como hemos de apuntar, es interesante señalar que, no debemos olvidar tampoco mencionar. Bien, todas estas fórmulas son prescindibles, podemos enunciar directamente las ideas y los argumentos que estamos exponiendo en lugar de anunciarlos con este tipo de recursos. La forma de solucionar este párrafo sería, por ejemplo, la siguiente. Por otro lado, entre las dificultades más frecuentes a las que se enfrentan los alumnos germanoparlantes cuando estudian español están las interferencias en relación con el género de algunos sustantivos o los problemas con ser y estar. Evitamos así todo este tipo de apreciaciones como hemos de apuntar, es interesante señalar, valoraciones del tipo no debemos tampoco olvidar, etcétera, que no aportan nada a la progresión temática.
Veamos un nuevo ejemplo. En este caso, el texto dice: la transposición didáctica, entendida desde esta dimensionalidad, se ha tildado como la piedra angular para lograr transformar el conocimiento de manera que sea accesible, comprensible y cercano para todos los alumnos. Bien, con este texto damos paso al segundo de los apartados, en el que nos vamos a fijar en cuestiones que tienen que ver con el léxico y con la gramática. En este primer ejemplo nos vamos a fijar en el vocabulario utilizado. Un vocabulario que tiene que ser preciso, ya que se trata de un registro académico. Bien, pues en este primer ejemplo nos encontramos términos como dimensionalidad, que vamos a calificar como archisílabos. Los archisílabos son palabras que alargamos innecesariamente, con las que expresamos una idea que ya tiene en la lengua una denominación más concisa, o bien que no se corresponde en su sentido con la palabra original. Así, tenemos una palabra corta, pero preferimos usar una palabra larga que o bien se rechaza o bien no tiene el significado con el que la estamos utilizando. En este caso, en lugar de dimensionalidad, podríamos haber utilizado la palabra más breve, más concisa, dimensión. Otro ejemplo, en este caso del segundo aspecto de los archisílabos, sería el uso de problemática en lugar de problema. Problemática significa conjunto de problemas, pero es un uso archisilábico cuando se usa en lugar de problema, porque además se le está atribuyendo un significado que no le corresponde. Bien, otros ejemplos de archisílabos serían, por ejemplo, incrementación, compartimentalización, motorización cuando se utiliza por motor, recepcionar en lugar de recibir, señalizar cuando se utiliza no como poner señales, sino como señalar, etc. Bien, veamos algún problema más que aparece en este fragmento. Tenemos un uso inadecuado del verbo tildar, una impropiedad léxica. Una impropiedad léxica se define como el uso de un término con un significado o matiz de significado que no le corresponde. En este caso tiene que ver con los matices de significados que aportan algunos verbos, en este caso tildar, pero otro caso muy similar sería el de tachar. Tanto tildar como tachar ofrecen connotaciones negativas. Por eso, en este caso, que estamos hablando de la piedra angular, no tendría que usarse este verbo, sino otro como se ha juzgado, se ha valorado, etc. Otro caso de impropiedad léxica aparece en este titular, por ejemplo, del diario.es, donde dice: La Palma adolece de infraestructuras complementarias para el ocio. Aquí la impropiedad léxica estaría en el uso del verbo adolecer. O, en este otro ejemplo, del diario El Mundo, el grupo adolece de liderazgo. Lo que está pasando aquí es que el verbo adolecer se está utilizando no con su significado, que es este que aparece aquí, tener o padecer algún defecto o alguna enfermedad, sino con el significado de carecer, que es el verbo que debería haberse utilizado, porque es el que significa tener falta o privación de algo. Más ejemplos de impropiedades léxicas y veremos algunas motivaciones. Dice en este titular del Mundo: los excavadores que trabajan en la campaña de la Sierra de Atapuerca han hallado restos de la especia Homo heidelbergensis, especia en lugar de especie. Y por el contrario, aquí se nos ofrece un pack especial de 5 aceites con especies para la cocina. Utiliza la palabra especies cuando la palabra correcta sería especias, para hacer referencia a esos tarritos que aparecen ahí de albahaca, de romero, de cayena, de pimienta, de ajo. En este caso, las impropiedades léxicas se relacionan con el fenómeno de la paronimia, y es que dos parónimos son dos palabras semejantes en la forma, pero que poseen distintos significados, como es el caso de especie y especia. Bien, volvemos a nuestro texto inicial, en el que sigue habiendo algún que otro problema. El tercer problema que encontramos tiene que ver con el uso de los adjetivos accesible, comprensible y cercano. Estamos hablando del conocimiento, dice: hay que transformar el conocimiento de manera que sea accesible, comprensible y cercano para todos los alumnos. De nuevo nos encontramos con un caso de redundancia. Los tres adjetivos nos proporcionan la misma información, pero de distintas maneras. Bien, el uso de la redundancia en ciertos casos no está prohibido, digamos. Así, en la lengua oral son constantes las redundancias,
pero en la lengua escrita deberíamos cuidarnos, sobre todo en el lenguaje académico, para que estas no sean demasiado abundantes, no tengan alguna misión, algún objetivo. Bien, veamos otro ejemplo. Dice, como ya se ha comentado en este trabajo, se hace un análisis cualitativo de 20 poemas hechos por estudiantes de español como lengua extranjera. Los alumnos tuvieron que hacer los poemas de forma colaborativa en grupos de 4 personas. El profesor fue el encargado de hacer los grupos. A continuación, cada grupo tuvo que decir su poema al del resto de sus compañeros. Bien, aquí en primer lugar tenemos la repetición del verbo hacer, se hace, hechos, hacer, hacer, y otro uso de un verbo también semánticamente muy amplio, como es decir, en la colocación decir un poema. Bien, tanto el verbo hacer como el verbo decir se han definido como palabras comodín o como palabras baúl. Palabras comodín porque tienen un significado muy general, por lo que pueden utilizarse en muchos contextos diferentes, y en el mismo sentido como palabras baúl porque tienen de nuevo esta capacidad referencial muy amplia, un significado muy general que permite que quepa todo, ¿no? Podemos usarlas para meter ahí cualquier cosa. Bien, otros casos de palabras comodín serían sustantivos como cosa, asunto, pero también adjetivos como bueno, chulo, y entre los otros verbos que pueden clasificarse de esta manera estarían poner, tener, etc. Bien, lógicamente debemos prescindir de todas estas palabras baúl o palabras comodín y utilizar formas más precisas. En el siguiente ejemplo, dice, los participantes reciben por email unos links que les permiten acceder a los cuestionarios online. Y en lo que tenemos aquí son 3 anglicismos, email, links y online, 3 anglicismos crudos. Bien, el caso de los extranjerismos y de los anglicismos, la pregunta que aparece aquí o que podríamos hacernos es, ¿se trata de un fenómeno nuevo? Y claramente la respuesta es no. Tenemos anglicismos muy antiguos que están plenamente integrados ya en nuestra lengua, como puede ser el caso de turista o líder, ambos procedentes del inglés, pero también tenemos palabras que provienen de otras lenguas que incluso no sabríamos que se trata de extranjerismos, el caso de barrio, artesano, jamón, tomate, etc. Bien, algunos de estos extranjerismos están, como hemos comentado, plenamente incorporados al léxico de español, del español y se han adaptado, pero otros, como los que teníamos en el ejemplo, no están adaptados, son los denominados extranjerismos crudos o extranjerismos puros. Entre estos podemos distinguir aquellos que son necesarios porque no tenemos en español un término equivalente o no es fácil encontrar un equivalente para ellos, es el caso de hardware, de software. Y por otro lado tendríamos los anglicismos crudos, los extranjerismos crudos innecesarios, que son los que no están registrados en el diccionario académico y para los que existen equivalentes. Por ejemplo, en lugar de utilizar un abstract, podemos hablar del resumen de nuestro trabajo, o un paper, podemos utilizar la voz artículo. En lugar de deadline, podemos hablar de un plazo, de una fecha límite, etc. Bien, pues sería conveniente o bien prescindir y utilizar el uso de la voz castellana, o bien, si no tenemos otro remedio que recurrir al anglicismo o al extranjerismo crudo, marcarlo en cursiva para indicar que es una palabra que no forma parte del léxico español, sino que se trata de una palabra de otra lengua. Bien, fíjense ahora en este fragmento, dice, según Gutiérrez et al. 2015, Apud Ferreira 2017-32, el priming semántico tendría una repercusión menor en este caso. Aquí de nuevo tenemos dos palabras, una palabra y una expresión, mejor dicho, que no corresponden al léxico español. Son también extranjerismos, en este caso son latinismos, provienen del latín. Bien, pues en general, desde la última ortografía académica, los latinismos reciben el mismo tratamiento que el resto de extranjerismos. Así que si es un latinismo adaptado al léxico del español, se escribe en redonda como el resto de palabras españolas, sería el caso de ítem, adenda, currículum, pero si es un latinismo crudo, se marca con cursiva, y este es el caso de et al o de apud, para marcar que es una palabra no adaptada, un latinismo crudo. Bien, veamos este nuevo ejemplo. Dice, en relación a la alternancia modal,
La obligatoriedad del subjuntivo se debe, de acuerdo a García Fernández, a la irrealidad inherente a dicho modo. No obstante, esa afirmación es cuanto menos rebatible, como demuestra la total adecuación del mismo a contextos factivos. Bien, en primer lugar, tenemos un uso inadecuado de este elemento de relación. En relación a debería sustituirse por en relación con o con relación a. Y lo mismo sucede con el uso de acuerdo a. Se considera más correcto de acuerdo con. Cuanto menos, esto formaría parte. El significado que se intenta transmitir aquí es el de por lo menos, como mínimo, y para transmitir ese significado la expresión adecuada sería cuando menos. Finalmente, el uso del mismo con valor anafórico, si bien es muy frecuente y se está extendiendo sobre todo en los textos administrativos, legislativos y ha llegado ya a los contextos académicos. No obstante, todavía desde las academias se recomienda utilizar, en este caso, elementos posesivos o demostrativos según el caso. Aquí podríamos sustituirlo fácilmente por un posesivo, en lugar de como demuestra la total adecuación del mismo, decir cómo demuestra su total adecuación a contextos factivos. Ahí tienen el fragmento en el que se sigue desaconsejando el uso del mismo. Dice, a pesar de su extensión, es innecesario y desaconsejable el empleo del mismo como mero elemento anafórico, esto es, como elemento vacío de sentido, cuya única función es recuperar otro elemento del discurso ya mencionado. En estos casos siempre puede sustituirse mismo por otros elementos propiamente anafóricos, como los demostrativos, los posesivos o los pronombres personales. Bien, siguiente ejemplo. Dice, este discurso, en tanto texto argumentativo, emplea la analogía como recurso preferente a nivel de razonamiento. De nuevo, tenemos un uso inadecuado de esta locución, en tanto podríamos sustituirla aquí por un como texto argumentativo. Y sucede lo mismo con a nivel de razonamiento, a nivel de puede utilizarse en el caso de que verdaderamente exista una jerarquía, que haya diferentes niveles, ya sea niveles físicos o en sentido metafórico, pero en cuanto a razonamiento es el significado que se quiere transmitir aquí. Bien, siguiente ejemplo. En base a los principios del método IBI, hemos definido los criterios para el análisis del léxico en una selección de 8 manuales de nivel B1. Uno de los puntos a examinar es la forma y asiduidad en que el vocabulario se presenta y ejercita en las actividades. Es por eso que hemos incluido los cuadernos de actividades. Bien, de nuevo, en base a es una locución en la que están indebidamente utilizadas las preposiciones, sería con base en o sobre la base de. En segundo lugar, si bien ya no se condena como un uso incorrecto, sí que se sigue, digamos, desaconsejando por considerarse poco elegante esta construcción de nombre más la preposición a seguida de infinitivo. Y es por eso que, de nuevo, se considera una construcción correcta, y de hecho está muy extendida por distintas zonas de Hispanoamérica, pero todavía en la redacción académica del español de España se aconseja que se evite esta construcción denominada de que galicado. El que galicado, que hace alusión a un supuesto origen francés, que en realidad no es tal, consiste en la supresión de la oración de relativo. En lugar de fue por eso que te llamé por eso, fue por eso por lo que te llamé. Fue en Buenos Aires que te conocí, este que te conocí debería sustituirse por el adverbio relativo donde, ya que estamos hablando del lugar, fue en Buenos Aires donde te conocí. En este tipo de construcciones en de manera que lo hizo allí, tendría que completarse con fue allí donde lo hizo de manera preferente, salimos por esa calle, fue por esa calle por la que salimos, llegó a las 3, pues fue a las 3 cuando, hablo de Luis, es de Luis de quién, hablo, te llaman, es a ti, a quién llaman, te lo dije por un buen motivo, fue por un buen motivo, por lo que te lo dije, es un poco difícil, tienes que hacerlo así, es así como tienes. Bien, otros ejemplos
Dice, hace falta más estudios que corroboren esta hipótesis. En términos generales, se necesitan tomar nuevos datos, ya que la mayoría de los trabajos es anterior al año 2000. En este caso tenemos problemas con la concordancia entre sujeto y verbo. Si son más estudios, deberíamos decir hacen falta. Y lo mismo con esta pasiva refleja, en la que tenemos una subordinada sustantiva de infinitivo como sujeto y por tanto el verbo ha de aparecer en singular. Se necesita tomar nuevos datos. En este caso no tenemos una perífrasis verbal. La mayoría de los trabajos, en este caso también, la concordancia podría hacerse con el núcleo, pero al tratarse del verbo ser, la opción más habitual sería utilizarlo en plural. La mayoría de los trabajos son anteriores al año 2000. Siguiente ejemplo, Fernández 2007 insiste que en la clase de L debe de plantearse una enseñanza explícita de la competencia kinésica de la batería de actividades que propone para este fin. Resulta especialmente interesante la 12ª, ya que implica el movimiento de los estudiantes por todo el aula. Bien, el primer error que tenemos aquí es la ausencia de la preposición que exige como complemento de régimen el verbo insistir, insistir en algo y por tanto insistir en qué. En segundo lugar, nos encontramos con un uso indebido de la perífrasis verbal de ver de más infinitivo, ya que aparece usada con significado de obligación cuando la forma de ver de más infinitivo está especializada de acuerdo con la norma en la conjetura, en la posibilidad. Podríamos hablar, por tanto, de un caso de dequeísmo en el que consiste en el uso de la preposición de fundamentalmente en secuencias como pienso de que lo conseguiremos, que es incorrecto porque el verbo pensar es transitivo, pensar algo, pienso que lo conseguiremos, frente a pensar de algo. Otro ejemplo, en este caso con un adjetivo, tendríamos un dequeísmo en es seguro de que van a venir, frente a la forma correcta, es seguro que van a venir porque es seguro algo y no es seguro de algo. Lo mismo con mi intención es de que vengan todos frente a la variante correcta, que sería mi intención es que vengan todos, mi intención es esa, frente a mi intención. El queísmo es el fenómeno contrario, consiste en la supresión de la preposición, generalmente en casos en los que es necesaria. Tendríamos queísmo, en formas como me acuerdo que hacía frío frente a la variante correcta, me acuerdo de que hacía frío, porque la estructura argumental del verbo no es acordarse algo, sino acordarse de algo. Le convencí de que viniera sería la forma correcta frente a la queísta, le convencí que viniera, porque no es convencer a alguien algo, sino que la estructura argumental de este verbo es convencer a alguien de algo. Y lo mismo con darse cuenta, me di cuenta de que no me entendía, es la forma correcta frente a la queísta, me di cuenta que no me entendía, ya que es darse cuenta de algo y no darse cuenta algo. Bien, ¿de qué manera podemos evitar este tipo de construcciones queístas o dequeístas? ¿Cómo podemos saber si debemos decir de qué o solo qué? Bien, una prueba muy sencilla consiste en transformar la oración en una pregunta o bien sustituir la oración de qué por eso o ello. Por ejemplo, si quiero saber si es pienso de qué o pienso qué, puedo plantearlo en forma de pregunta y decir qué es, ¿de qué pienso? ¿Pienso de eso? ¿Qué pienso? Pienso eso. Bien, así claramente veo que la variante correcta es la de qué pienso o qué piensas, pues pienso eso. Por tanto, no debo utilizar en este caso la preposición de. Para decidir entre está seguro de que o está seguro que, aplico la misma prueba. ¿De qué está seguro? Está seguro de ello. Frente a ¿qué está seguro? Está seguro ello. De esta forma veo que la variante correcta en este caso es la que incorpora la preposición de. Veíamos también el caso de las perífrasis de ver de más infinitivo. Bien, según las autoridades normativas, deber más infinitivo se especializa en el significado de obligación, mientras que deber de más infinitivo expresa probabilidad. No, pues debe de empezar a la una, significa así, supongo que empieza a la una. No obstante,
en la lengua normalmente hablada, se utiliza, o podemos constatar el uso de deber más infinitivo con el significado de probabilidad y del de deber de más infinitivo con el significado de obligación. El primero, el de deber más infinitivo con el significado de probabilidad, está tan extendido que finalmente se ha aceptado como un uso correcto, de manera que no llevo reloj, pero deben ser las 6 se considera un uso aceptado. Deben de ser las 6 sería la otra variante. En cambio, deber de con el significado de obligación todavía no presenta la extensión suficiente, está estigmatizado, por lo que todavía se rechaza. De manera que no se considera correcto secuencias como debes de tener cuidado. En este caso debemos utilizar debes tener cuidado. Bien, volviendo al fragmento de texto previo, el siguiente error con el que nos encontramos tiene que ver con el uso de los numerales partitivos en lugar del numeral ordinal. En este caso está hablando de una serie de actividades y dice resulta especialmente interesante la 12ª. Está utilizando un numeral partitivo en lugar del numeral ordinal correspondiente, ya que los numerales ordinales son los que nos indican el lugar que ocupa una unidad en una serie. Así, son numerales ordinales primero, segundo, tercero, 26º, etc. En cambio, los numerales partitivos hacen alusión a una parte de un todo. Así, son numerales partitivos mitad, media, la tercera parte, etc. La confusión de los numerales ordinales con los partitivos tiene que ver con la coincidencia de algunas de sus formas, en concreto, por ejemplo, entre cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Sin embargo, a partir del número 11, las formas de los ordinales y de los partitivos son diferentes. En el caso de los ordinales tenemos un décimo, duodécimo y los partitivos añaden el sufijo avo, onceavo, doceavo. Bien, y ya para terminar tendríamos un error de concordancia en la secuencia todo el aula. Ahí tenemos aula, que es un sustantivo femenino que comienza por atónica y que utiliza la forma femenina del artículo el aula, el acta, el área, el agua, etc. También puede utilizar la forma del artículo indeterminado un, y decir cosas como un aula, también con los indefinidos, ningún acta, algún área, etc. Sin embargo, lleva la forma femenina con los adjetivos y los determinantes que no sean susceptibles de apócope. Así que decimos el aula vacía, esta aula, toda acta, mucha agua, etc. Y de la misma manera utilizamos las formas femeninas cuando entre el artículo y el sustantivo que empieza por atónica se intercala otra palabra, como sucede en la misma aula o con el caso del adjetivo la fría agua, etc. En el caso que teníamos antes, la forma correcta, por tanto, sería la de toda el aula, porque la palabra aula es